Bueno, pues buenas noches. Continuamos con esta serie de programas especiales dedicados a la nueva escuela mexicana. Un hecho fundamental porque tiene que ver ni más ni menos con la transformación de las conciencias a partir del pensamiento crítico, a partir de la construcción de ciudadanía. Yo quiero agradecer mucho a Marx Arriaga, corazón de la construcción de la nueva escuela mexicana, pues el que esté con nosotros, Marx. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, es un honor. Y también quiero agradecer a Marx el realizar junto con nosotros de una manera horizontal, Marx, este trabajo donde conjugamos pues la experiencia, la sabiduría de ustedes, el trabajo realizado para la conformación de este proyecto de gran trascendencia a nivel educativo. Y bueno, pues conjugarlo con nuestro saber de hacer tele, Marx. Muchas gracias por esta confianza y estamos juntos, comprometidos en este proyecto, Marx. Era necesario. México necesita saber qué es la nueva escuela mexicana, cómo se va a hacer esta transformación educativa. Hay historias, Marx, que tienen que ser contadas, historias que han sido ocultadas por los medios hegemónicos de información, historias que valdría la pena retomar. Y una de ellas es la de la resistencia de los profesores ante el avasallamiento neoliberal, ante el avasallamiento de lo que podemos considerar pues el intento de privatizar la educación. ¿Qué nos puedes decir de esa resistencia de los profesores ante esa verdaderamente lucha terrorífica que se llevó a cabo en la década de los años 80 y que tuvo pues un ejemplo muy lamentable y muy triste en la estigmatización de los profesores en la época de Peña Nieto? ¿Qué nos puedes decir de esa lucha, Marx? Es importante no olvidar. La memoria histórica no solo implica dejar constancia en libros de lo que sucedió en el pasado, sino darle reconocimiento y resarcir. Es importantísimo hacerlo. Y creer que la nueva escuela mexicana nació en un escritorio es banalizar el procedimiento, el proceso. En realidad, prácticamente desde la construcción de la Secretaría con Vasconcelos, el magisterio le plantó cara a todas esas políticas públicas que a lo largo de la historia de este país intentaban comercializar con la educación, hacer que esto fuera solo el alcance para unas cuantas personas. Y no ha sido fácil. Ya en los años 20, con los movimientos de educación popular, pensando en las normales rurales, pero también pensemos en los años 60, 70, 80, 90, los profesores han plantado cara a estas políticas públicas que los han tratado de invisibilizar o desprestigiar frente a la comunidad, haciéndolos ver como sujetos de segundo orden, sujetos que podemos eliminar para generar procesos de calidad educativa con mayor productividad. El magisterio, en especial los normalistas, han estado ahí presentes, luchando todos los años, saliendo a las calles a decirle a la población: no olviden la educación de sus hijos, no olviden la educación popular, es el gran tesoro que tenemos. Y si logran estas políticas empresariales, gerenciales, lograr convertir a la educación en un producto, habremos perdido algo fundamental, que es el lugar donde se construye ciudadanía, donde se construye comunidad. Así que es importante no solamente recordar, sino darle su lugar a todas estas luchas magisteriales y resarcir los daños que hicieron políticas públicas neoliberales anteriores al colocar sus principios, su ideología, sus mecanismos que utilizaron dentro de los planes y programas oficiales, así como sus materiales educativos. Entonces, es parte de la memoria histórica, no claro. Solo recordar, sino resarcir. Claro, resarcir. Y bueno, vamos a hablar precisamente de la resistencia de los profesores. Y yo quiero agradecer mucho la presencia de Sergio Espinal García, quien es protagonista de esa resistencia. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Por invitarnos, Sergio, por estar aquí. Sergio viene de Michoacán. Y yo quiero señalar lo siguiente. De Marabatío, Michoacán, Sergio. Sí. Y quiero señalar lo siguiente: Sergio ha resistido desde diferentes ámbitos, desde el trabajo sindical, muy importante, desde la reflexión política, igual de importante,
y desde el salón de clases también, Claro. Sergio, algo que es muy importante. Sergio, yo quisiera que nos hablaras precisamente de la importancia de esa resistencia de los profesores, del movimiento democrático de los profesores ante esta intentona de volver a la educación un producto más que está a la venta y que está en el mercado. ¿Qué tan importante ha sido el trabajo de reivindicación de los profesores del derecho a la educación? Bueno, lo primero es destacar que somos un magisterio heredero de una pedagogía ancestral del Toltecayotl, y somos también un magisterio heredero de toda la pedagogía nacional, de un compromiso muy fuerte con los niños, con las comunidades, con los pueblos. Somos en muchos sentidos herederos también de luchas gigantescas de muchos sindicalistas, y entonces eso nos hace muy sensibles a los problemas del pueblo. Entonces, cuando vimos en el 82 llegar la avalancha neoliberal, dijimos, esto no está bien, y empezamos a levantar la voz los maestros en muchos lugares del país, a decir, hay saqueo, hay despojo, hay sobreexplotación, hay privatizaciones, y algo se tiene que hacer. Entonces lo que dijimos, vamos a intentar organizarnos y protestar. Entonces las protestas del 89 fueron gigantescas. Fuimos más de 500,000 de trabajadores de la educación en lucha. Fuimos en el 94, en el 95, movimientos de base gigantescos en todo el país, y en esas luchas lo que nosotros empezamos a observar es que no solamente se trataba de el salario y la democracia. Empezamos a mirar que estaba en juego una idea de los neoliberales de analfabetizar al pueblo. Es decir, ellos estaban buscando que la gente no aprendiera. Cuando la gente vimos salir al presidente Salinas a decir español y matemáticas en primer lugar, y de repente vemos la crisis en español y matemáticas, la gente se pregunta, ¿por qué mi niño no aprende? ¿El maestro no sabe o qué pasó? Y no, lo que estaba realmente pasando es que ellos no querían que los niños supieran de matemáticas ni de español. Entonces lo que hicieron fue dejar las ciencias, las materias educativas como carrizos. En español quitaron la lingüística estructural. En matemáticas quitaron lógica y conjuntos, estadística, probabilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión. En ciencias quitaron la palabra, el concepto, la categoría, la ley, el principio, o sea, prácticamente a las ciencias las despojaron de todos sus sentidos científicos. En ciencias sociales fue lo peor de todo. Ahí dejaron anécdotas como retazos de la historia, y entonces los maestros vimos que había un proceso analfabetizante que necesitaba dos cosas: uno, privatizarlo todo, y dos, hacer una destrucción del magisterio nacional, y hacia allá enfocaron todas sus baterías. Entonces lo que el pueblo vio fue una ofensiva generalizada sobre nosotros de muchas persecuciones, de asesinatos, de encarcelamientos, de mucha ofensiva sobre el magisterio nacional. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es normal. No es normal que al maestro se le acuse de violento, de guerrillero, de tantas cosas que fuimos acusados. Yo fui encarcelado en 1990, luego fui procesado también judicialmente por otras cosas que me inventaron. Y entonces lo que nosotros tuvimos fue que hacer una respuesta a la altura de esas circunstancias, y la respuesta fue organizarnos con los padres de familia, organizarnos con los estudiantes y empezar a tejer una crítica de fondo a esa política educativa que fue la modernización educativa de Salinas, el Pacto Social por la Calidad de la Educación de Fox,
lo que fue el Pacto Social por la Calidad de la Educación, y luego con Calderón la Alianza por la Calidad de la Educación, que fue la reforma adelantada de Peña Nieto. Peña Nieto entra en 2013 la reforma, y es la parte final de toda la ofensiva que se vino tejiendo. Sí. Has señalado dos elementos muy importantes que quiero destacar. Un proceso analfabetizante. Ajá. Qué grave es este tema y es la realidad, fue la realidad. Y por otro lado, aniquilar al magisterio nacional. Marx, ¿cómo se entronca este movimiento de defensa, esta lucha de los profesores con lo que ocurría en el ámbito internacional, donde también se sufría el embate del neoliberalismo en el terreno de la educación? Sí, algo que se ha estado estudiando en los últimos años es esta cuestión de epistemicidios, que está en el debate aquí, que está colocando Sergio. Veamos que lo que platica Sergio en breves líneas de esta resistencia del magisterio no es más que el reflejo de una pedagogía profundamente mexicana versus enfrentada hacia políticas internacionales neoliberales centradas de movimientos de organizaciones internacionales vinculadas a lo económico para hacer de esto un mercado, hacer esto un producto. Pero esto que sucedió en México también ha sucedido en otros países, lo que refería a la cuestión de los epistemicidios, en el afán de que este tipo de procedimientos educativos pudieran tropicalizarse, implementarse en todo el mundo para generar un gran mercado educativo y generar los procesos de privatización locales, nacionales e internacionales, como platica Sergio. Lo que se generó al margen de esto es que solo se colocaba una única ciencia, una única verdad en el debate de la población. Y eso ha generado problemas durísimos en el resto de países donde vemos que han perdido sus multiculturalismos, han perdido sus identidades, han perdido la vocación de pensar, ya no de memorizar las cosas, sino de analizar lo que sucede. Y que ha sucedido que entonces estos países que tal vez no estuvieron tan acosados como México, con políticas tan radicales, tan violentas como las platica Sergio, voltean ahora a estos países a ver, bueno, ¿y cómo hizo México para resistir los ataques de estas políticas neoliberales? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué mecanismos ocupó? Están volteando hacia nosotros, hacia el sur, para ver estas pedagogías mexicanas de la resistencia. Entonces, tenemos dos escenarios: el escenario nacional, que está recuperando las pedagogías mexicanas que bien platica Sergio, y un engarce internacional donde no solo México se está preguntando qué es lo que se debería enseñar en las aulas, cómo se debería enseñar y cómo vamos a generar un pensamiento crítico y no solamente una simulación para hacer de esto un proceso mercantil. Ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Bueno, pues continuamos. Y Sergio, hay una pregunta que resulta clave. ¿Con qué orientaciones, con qué materiales los profesores enfrentaron esta realidad donde se buscaba la privatización de la educación? Y ustedes dieron respuesta a ello en el salón de clases. ¿Cómo fue que lo hicieron? Sí, ellos dijeron, no saben, estos maestros no saben, hay que correrlos. Hay que inventar un pretexto para correrlos, y el pretexto era evaluarlos y reprobarlos. Entonces, evaluados y reprobados era fácilmente decir, no saben, ya ven, no saben, por eso hay que correrlos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue no solamente elaborar la crítica, cómo las llamadas competencias educativas estaban sacando la ciencia de la escuela, sino además estábamos diciendo, a ver, hagamos un nuevo programa de educación, y fue un programa alternativo de educación. Y dijimos, ¿qué educación se necesita? Una educación integral, humanista, científica, social o popular. Entonces, integral en el sentido de ser formativa, humanista en el sentido de formar el pensamiento crítico, y científica en el sentido de recuperar
no solamente la información o las respuestas que la humanidad tiene sobre los fenómenos, sino sobre todo se trataba de formar una actitud científica en los niños, una ciencia viva en la escuela. Y eso empezamos a desarrollar y construimos un programa nuevo, alternativo de educación y libros de texto desde la resistencia, desde los maestros. Son más de 40 títulos en las escuelas y se trabajan en preescolar, en primaria, en secundaria, en los 12 grados y programas de estudio para cada grado. Entonces empezamos a demostrar que con fines distintos y orientaciones diferentes, es decir, orientaciones nuevas, era posible crear una nueva educación acorde a las necesidades de nuestro México, de nuestros niños y de nuestro pueblo, y no era necesario despedir a nadie ni destruir el sistema educativo nacional, que lo que estaba detrás era el negocio. ¿Cuál negocio? Enciclomedia, aparatos rentados. ¿Por qué rentados? Rentadas las computadoras, rentados los videoproyectores, luego habilidades digitales para todos, las laptops, luego las tabletas, todo es un negocio. Era saquear el sistema educativo, saquear el financiamiento de la educación y era engordar los grandes capitales de algunos oligarcas. Entonces, por eso nos odian. Cuando dijo Emilio Choifet, dijo, la reforma puede instalarse en muchos lugares, en casi todo el país, menos en Michoacán. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de educación en marcha que está demostrando que sí se puede hacer una nueva educación, una educación diferente a favor de los niños y del pueblo, que dote al pueblo de la cultura necesaria. Claro. ¿Cómo se entronca la nueva escuela mexicana con estos modelos alternativos de educación, Marx? Sí, es bonito hablar de comunidad o hablar de procesos de desarrollo de conocimiento horizontales, pero si esto solo queda en retórica y no tenemos las habilidades de escuchar, de aprender de las experiencias que ha hecho el magisterio a lo largo de la historia, pues queda solo como retórica, queda solo como un discurso lindo. Lo dice bien Sergio, cómo dentro de estas estrategias mercantiles, el que los profesores se convirtieran en un mediador, en un insumo más, igual que el estudiante, igual que lo que pasaba en el aula, llevaban toda una finalidad, era simplificar la cuestión de la educación para poder venderla como un producto. Y cuando señala Sergio un punto fundamental que era la evaluación, el colocar a la evaluación en el centro de la toma de decisiones de las políticas públicas con la finalidad de encontrar espejitos, encontrar mentiras que pudieran ser comercializadas como enciclomedia, como lo mencionaba. Entonces, ¿qué plantea la nueva escuela mexicana? Darle vuelta a todas estas estrategias gerenciales, no hacer de la educación una maquila, sino volcar todos los esfuerzos en recuperar el humanismo perdido del sistema educativo nacional, hacer que esto no sea solamente una institución burocrática, sino que en realidad se centre en la formación de un ciudadano democrático. Y para eso no solo se requiere memoria histórica, Víctor, sino se requiere resarcir los daños hechos. Y eso solo lo logramos con políticas públicas que movilicen acciones, que recuperen estas experiencias, que la pongan en la mesa para desde ahí construir espacios horizontales de creación de conocimiento. Entonces, respondiendo de manera clara, ¿qué podemos ver en el plan de estudio, en el programa? Y al igual que con el PANAEC de Michoacán, el PTO de Oaxaca, el PTV de Veracruz, experimentos como las escuelas integrales, las escuelas altamiranistas en Guerrero, todas estas experiencias, la gente que estuvieron en las asambleas, así como los especialistas que ayudaron a sistematizar toda esa información, tuvieron que empaparse desde la humildad, reconociendo que esos ejercicios
estaban descubriendo la gran pedagogía mexicana y dejar a un lado la tropicalización de políticas públicas internacionales que su única finalidad era la mercantilización de la educación. Entonces, no se trata solo de recordar lo que pasó en Michoacán, sino de resarcir los daños que generaron las políticas anteriores, colocando los modelos como el PANAEC como un modelo de referencia para el nuevo plan de estudios. Muy importante lo que mencionas de recuperar esas experiencias. Al final de cuentas, se recupera lo que hemos considerado, y es muy importante destacarlo, la lucha de los profesores democráticos, pero también se recuperan experiencias alternativas de proyectos de educación frente a la privatización. Sergio, tú sigues siendo profesor, claro. Tú sigues trabajando en el salón de clases. ¿Cómo se vuelve realidad este proyecto educativo, este marco teórico de la nueva escuela mexicana en la práctica docente cotidiana? Bueno, yo trabajo con un grupo de primer año, de primaria. Mira. Y el programa dice desarrollo neuronal pleno. Y entonces hago con los niños patrón cruzado perfecto. Patrón cruzado. Hago con los niños ejercicios de desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, hago ejercicios para corregir alguna desorganización neuronal, y eso es el primer nivel, el nivel de desarrollo neuronal pleno. Luego desarrollo lingüístico integral. ¿Eso cómo sería? Eso es la palabra, el dominio de la palabra, la fuerza de la palabra, y de la palabra al campo semántico, a la vina, a la trina, a la frase, a la oración, al texto, a la escritura, a la lectura, etc. Ahora, ¿qué más hacemos en la escuela? Desarrollo cultural amplio, las tarjetas de desarrollo cultural manejamos en el programa, los libros de texto. O sea, un libro de texto no se va a extraviar en lecciones o en lecturas absurdas de cómo ser un consumidor inteligente. No, nos vamos a ir directamente a los grandes autores. Por ejemplo, aquí hay una lección en dos voces, purépecha y en español, el árbol y la filosofía del árbol. Por ejemplo, dice: tu árbol que vives en el campo, vales mucho más que todo el dinero del mundo. Entonces aquí hay una filosofía profunda. Así es, que se está planteando en los materiales. Claro, y ahí está la clave, recuperar también un elemento central en esta realidad de nuestro país, la realidad de lo multicultural. Nos queda un minuto, mi querido Marx Arriaga, pero es muy importante reivindicar la resistencia cultural humanista de los profesores. Dinos brevemente algo sobre esta resistencia que ha sido determinante, Marx. Sí, esta no es solo otro momento más de las historias de la resistencia de la educación frente a los embates de empresas que intentan comercializarlo todo. Eso es la nueva escuela mexicana, un momento más. El magisterio no puede, a pesar de lo que se ha avanzado, cruzarse de brazos y esperar a que del cielo caigan las soluciones. Debe de seguir en lucha. Debe de seguir con un pensamiento crítico, observando los abusos, organizándose para hacer frente a ellos. Doctor Marx Arriaga, muchas gracias por habernos acompañado, y muchas gracias también, compañero Sergio Espinal García, que vienes desde Michoacán, el haber venido y estar con nosotros. El aumento salarial está pendiente. Claro, el aumento salarial está pendiente, ahí estamos, y eso también es parte de los planteamientos de una transformación de la educación en nuestro país. Bueno, pues nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo.